Cada 23 de septiembre, el pueblo de Puerto Rico conmemora el Grito de Lares, el punto de partida de la lucha por la independencia boricua. Para conocer más sobre esta fecha, conversamos con Denis Márquez, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. La entrevista se realizó para la edición 97 de Caribe Nuestro y se divulgó el 16 de marzo de 2016. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Cada 23 de septiembre, el pueblo de Puerto Rico recuerda la gesta de un puñado de hombres y mujeres que levantó su puño y su voz contra el Imperio Español. Les hablamos del Grito de Lares, el punto de partida de la lucha por la independencia puertorriqueña. Después, Estados Unidos sustituyó a España como potencia imperial e impuso el sistema colonial más vergonzoso. Hoy queremos hablar sobre el Grito de Lares y su repercusión en la historia boricua. Para hacerlo, montamos a este barco a nuestro compañero Denis Márquez. Él es secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. Denis, bienvenido a Caribe Nuestro y gracias por estos minutos. Saludos de Puerto Rico. Primero, Denis, a los que nos escuchan fuera de Puerto Rico y no están muy enterados de este episodio, cuéntales, ¿a qué se le conoce como el Grito de Lares? Bueno, el Grito de Lares es la conmemoración más importante para el independentismo puertorriqueño. Se conmemora todos los años el 23 de septiembre, en donde miles de independentistas visitamos la Plaza de la Revolución del municipio de Lares. Lares es un pueblo en la zona central de Puerto Rico que para el 23 de septiembre de 1868 comenzó el grito, el manifiesto, la Revolución de Lares, en donde un gran grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas denunciaron e iniciaron ese proceso en contra del gobierno español y declaraban la independencia de Puerto Rico. El Grito de Lares, al igual que otros gritos en Latinoamérica, como fue en ese mismo año el Grito de Yara en Cuba, representa ese momento histórico para el independentismo del siglo XIX, en donde se proclama la independencia de Puerto Rico. Como evento histórico no tuvo el resultado militar o político revolucionario que se esperaba. Fue reprimido por las fuerzas españolas, por el gobierno español, tanto en los pueblos de Lares como Camuy y San Sebastián, que se lanzaron como parte de ese gran grupo. Lares representaba en esa época una zona central de la agricultura cafetalera de Puerto Rico muy importante, y ese grupo revolucionario dirigido por Manuel Rojas, el leñero, que inició ese proceso. Desde ese momento también marcó la pauta para ese desarrollo del movimiento independentista en Puerto Rico. No podemos perder de perspectiva que el padre de la patria en Puerto Rico, el doctor Ramón Emeterio Betance, desde el exilio, era parte fundamental de ese proceso revolucionario. Ya había declarado los mandamientos del hombre libre en Puerto Rico y abogaba por la independencia de Puerto Rico junto con otro gran grupo de puertorriqueños. Ya en el siglo XX se conmemora, y el Partido Nacionalista, ya para la década del 30, dirigido por la Conciencia Nacional de Puerto Rico, don Pedro Albizu Campos, retoma la celebración, la conmemoración del Grito de Lares, y todos los independentistas en Puerto Rico que aún abogamos por la independencia de Puerto Rico, que continuamos constantes en esta lucha por la independencia de Puerto Rico, ya en este siglo XXI, en contra del colonialismo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, vamos a Lares a reafirmar nuestro derecho a la independencia, a reafirmar nuestra constancia en la lucha y a recargar baterías para continuar la lucha por la libertad y la independencia de Puerto Rico. Ya lo mencionabas en tu respuesta, Denis. En los primeros años las autoridades españolas intentaron ocultar el levantamiento y evitar que el pueblo boricua lo conociese. Después, los estadounidenses aplicaron la más dura represión. El pueblo boricua se reencontró con el Grito de Lares gracias al esfuerzo de Pedro Albizu Campos. ¿Cómo fue ese proceso a través de la figura de Pedro Albizu? Para el independentismo, el proceso de levantar, de enseñar, de llevar a cabo los movimientos o las fechas importantes en Puerto Rico nunca ha sido fácil. No podemos perder de perspectiva que desde la invasión norteamericana en 1898, ya para un 25 de julio, que incluso se ha tratado de que no se utilice la fecha, que es otra fecha importante en la lucha por la independencia de Puerto Rico, porque marca esa invasión, y aquí se ha tratado de ocultar como una fecha de la Constitución colonial de Puerto Rico, marca el inicio de ese proceso de esconder a todo lo que tiene que ver con el independentismo. No podemos perder de perspectiva que en esas primeras décadas del siglo XX aquí se trata de iniciar un proceso
fuertísimo de transculturación hacia los Estados Unidos, de imponer el idioma inglés como el idioma oficial de Puerto Rico. Y el puertorriqueño se opone a eso, lucha contra eso. Ahí surge la figura del nacionalismo de Puerto Rico, que se levanta con gran efervescencia, con gran fortaleza. Retoma esto como una fecha importante para el independentismo. De igual forma, el oficialismo en Puerto Rico ha tratado de esconder esos eventos, ha tratado de esconder la lucha por la independencia de Puerto Rico. No solo eso, sino que han utilizado todos los mecanismos de represión. Durante décadas el independentismo en Puerto Rico fue carpeteado. Se utiliza la palabra carpetear porque se nos abrían expedientes o carpetas por el mero hecho de ser independentismo. O sea que en ese contexto histórico es que el independentismo, esa primera figura de don Pedro Albizu Campos y luego todo el movimiento independentista lo ha continuado. La figura de don Pedro y la figura de la importancia del grito del Ares está presente dentro del independentismo, y a aquellos que aún no son independentistas reconocen una gesta histórica, reconocen esa fecha como una fecha importante para reafirmar nuestro derecho a la libertad y a la independencia de Puerto Rico. Nunca ha sido fácil para el independentismo conmemorar fechas, pero lo hacemos siempre con la misma constancia, con el mismo deseo, con el mismo ímpetu. Y Lares es un significado muy especial para el independentismo de Puerto Rico, que esperamos ir a Lares muy pronto a celebrar, a conmemorar, además del grito, de que ya este país, de que Lares y todo el resto de Puerto Rico es un país libre y soberano, como el resto de nuestros países hermanos en Latinoamérica. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que conversamos con Denis Márquez, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. Con él hablamos sobre el Grito de Lares, el primer levantamiento anticolonial de la isla en el siglo XIX. Denis, el Grito de Lares tuvo una continuación en el siglo XX con el Grito de Jayuya. Cuéntale a la audiencia en qué consistió el Grito de Jayuya. Bueno, esa fue la revolución nacionalista de 1950, cuando desde Jayuya el Partido Nacionalista comenzó, dirigido por doña Blanca Canales y un grupo de independentistas, del cual algunos todavía están vivos, entre ellos el patriota y miembro del Partido Independentista Puertorriqueño, don Heriberto Marín. E iniciaron también esa proclamación ya en contra de la invasión norteamericana o el control político imperial de los Estados Unidos en Puerto Rico, que se le conoce como la Revolución de Jayuya de 1950, específicamente el 30 de octubre, donde también fue reprimida esta ocasión por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno colonial de Puerto Rico, en donde diversos movimientos que salieron desde diversos pueblos, pero principalmente Jayuya, Utuado, Arecibo, también en Jayuya, desde el barrio Coabey particularmente, que es un barrio en donde salió ese primer movimiento para declarar la República de Puerto Rico en la plaza o en el pueblo de Jayuya, marca otro hito histórico en la lucha de la independencia de Puerto Rico, y también es parte de esos hechos históricos que marcan siempre el independentismo. Ahora, a principios de marzo, también estuvimos conmemorando el ataque por parte de 4 nacionalistas en 1954, con Rafael Cancel Miranda, que está todavía con nosotros, los fenecidos Andrés Figueroa Cordero, Lolita Lebrón y Luis Flores. Hicieron el ataque al Congreso de los Estados Unidos para denunciar ante el mundo entero el fraude de la colonia en Puerto Rico, el fraude de la Constitución del Estado Libre Asociado que se creó en 1952. Y como cambian los tiempos, ya ha comenzado el gobierno de los Estados Unidos a reconocer que eso que hicieron en el 52 fue un fraude y que realmente no fue un cambio soberano en Puerto Rico, que no hubo ningún pacto. Son fechas importantes también en Puerto Rico. Desde el Partido Independentista Puertorriqueño, al cual yo pertenezco, también este próximo octubre, particularmente el próximo 20 de octubre, conmemoramos 70 años de fundación del Partido Independentista Puertorriqueño, 70 años de lucha constante, cívica, social, en donde el Partido Independentista se ha mantenido firme, al igual que muchos movimientos en Puerto Rico, luchando por la libertad de Puerto Rico, la independencia y me parece también muy importante la justicia social. Denis, ya mencionabas el caso de las carpetas, cómo el FBI persiguió a los independentistas puertorriqueños, pero la historia oficial y lo que cuentan los medios de comunicación silencian esta etapa de feroz represión contra el pueblo boricua. Encontramos algo que nos sorprendió. Hubo una época en que se consideraba un delito mostrar en público la bandera puertorriqueña. Denis, cuéntanos cómo se ha expresado esa represión estadounidense contra cualquier intento de rescatar la identidad boricua.
Bueno, en cuanto a la persecución política en Puerto Rico, tengo que añadir algo más. No solo fue del FBI, el FBI en Puerto Rico tuvo una campaña de persecución brutal, unido a las fuerzas de inteligencia militar de la Marina de los Estados Unidos, que como muchos de ustedes saben, o ahora les informo, controlaban las bases navales en Ceiba, en Vieques, en Culebra, y también utilizaban esos mecanismos militares para perseguir, y el FBI recientemente el FBI entregó las carpetas que le tenían al movimiento independentista en Puerto Rico como parte de esa persecución. Pero es importantísimo señalar que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno del Partido Popular primero y luego el Partido Nuevo Progresista, el primero que aboga por la permanencia de la colonia y el segundo por la anexión a los Estados Unidos, fueron cómplices de esta persecución. La policía de Puerto Rico tenía lo que se denominaba la división de inteligencia, en donde habíamos más de 30,000 puertorriqueños que teníamos expedientes por el mero hecho de ser independentistas, pero había más de 130,000 puertorriqueños que estaban fichados, que tenían una tarjeta identificados como independentistas. Y eso le permitía al gobierno de Puerto Rico infiltrarse en las organizaciones independentistas, perseguir las organizaciones independentistas, no darle trabajo a los independentistas porque utilizaban esos archivos como contrarreferencia. Y también sirvió esa división de inteligencia como los que formaron y fueron los que provocaron a persecuciones, arrestos ilegales y hasta asesinatos de independentistas en Puerto Rico. Fue una época terrible en contra del independentismo puertorriqueño. Hubo un grupo todo esto se denunció por las diversas organizaciones. El partido que yo pertenezco tuvo una gran participación en esta gestión desde la legislatura por el entonces representante David Noriega, y posteriormente lo combatimos en los tribunales, donde tuve la oportunidad de ser uno de los abogados que trabajó este asunto, y se entregaron miles de expedientes, se entregaron miles de carpetas, miles de fichas o tarjetas donde estaba la gente fichada por ser independentista. Se desmanteló la división de inteligencia, pero obviamente no bajamos la guardia. Eso fue un triunfo del independentismo, pero no bajamos la guardia porque esa represión que, como tú señalabas, en la década del 50, tener una bandera de Puerto Rico era base para ser arrestado, era base para ser perseguido durante décadas. Pero hoy en día los puertorriqueños de todas las ideologías políticas enarbolan la bandera de Puerto Rico, y eso es una contribución del independentismo a la nacionalidad, a la reafirmación de la nacionalidad puertorriqueña. Y hoy se la enarbola por todos los puertorriqueños en los juegos internacionales, como son en los deportes, como en eventos culturales, y sigue siendo la bandera de todos los puertorriqueños. Yo estoy en la completa seguridad que es una aportación del independentismo a esta patria, a esta nación, donde ya los puertorriqueños se sienten que esa es su bandera, que este es tu país. El próximo paso es que todos los puertorriqueños den el paso de entender que para ser parte de Latinoamérica, desde el punto de vista social, cultural, económico, para ser parte de la CELAC, para ser parte del CARICOM, para ser parte de todo ese proceso que se da a nivel latinoamericano, necesitamos los poderes, y eso solamente lo da la independencia, y hacia eso estamos trabajando. Denis, ya para terminar, ¿cómo los pueblos de América Latina y el Caribe se pueden sumar a la lucha por la independencia de Puerto Rico? Si los que nos escuchan quieren apoyar, sumarse y conocer más sobre la lucha por la soberanía de la isla, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, yo creo que la solidaridad latinoamericana siempre ha sido fundamental. Nosotros en los últimos años, yo puedo hablar desde el Partido Independentista Puertorriqueño, que el movimiento desde la Internacional Socialista en Latinoamérica ha dado un gran apoyo al independentismo en Puerto Rico. También lo ha sido la COPAL, pero figuras históricas de Latinoamérica, en toda Latinoamérica, desde Cuba con la Revolución Cubana, desde Chile, desde Salvador Allende en la década del 70, ahora en Latinoamérica Chávez también fue solidario, ha sido la CELAC, en donde el movimiento latinoamericano, donde recientemente, hace un año en la CELAC, Nicaragua le dio el espacio al movimiento independentista a través de la figura de Rubén Berrío, para que labrara Latinoamérica. CELAC, por ejemplo, que es la Organización de los Estados Latinoamericanos, ha aprobado resoluciones a favor de la independencia de Puerto Rico, y yo creo que Latinoamérica sabe que para que Latinoamérica, como se ha señalado, hemos señalado en múltiples ocasiones el presidente del PIB, Rubén Berrío, para que Latinoamérica sea realmente totalmente libre, Puerto Rico tiene que ser libre. Nosotros somos caribeños, somos puertorriqueños y somos latinoamericanos. Y yo creo que la gente en Latinoamérica, los hermanos latinoamericanos, que cuando uno viaja al resto de Latinoamérica es sentirse
Yo me siento como si estuviese en mi país porque somos una gran nación latinoamericana. En la medida que aumente esa solidaridad, ese apoyo a Puerto Rico, que lean, que conozcan que aquí habemos, a pesar de más de 100 años de colonialismo, de intentos de transculturación, de intentos de anexión, de intentos de persecución, de decirle a la gente en este país de que somos menos, habemos todavía un movimiento independentista fuerte, vigoroso y que nos mantenemos firmes luchando por la independencia de Puerto Rico y para ser parte de ese gran grupo de países que es Latinoamérica. Denis, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Pues gracias 1.000.000 y encantado por haber estado con ustedes. Conversábamos con Denis Márquez, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. Con él hablábamos sobre el Grito de Lares, el primer levantamiento anticolonial y antiimperialista de Puerto Rico en el siglo XIX. Si quieren conocer más sobre esta fecha, te recomendamos que visites la página web www.enciclopediapr.org. Repetimos, www.enciclopediapr.org. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Denis Márquez, secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño. Con él conversábamos sobre el Grito de Lares, el punto de partida de la lucha por la independencia boricua. La entrevista se realizó para la edición 97 de Caribe Nuestro y se divulgó el 16 de marzo de 2016.